Como ya hemos visto en otros vídeos previos, ya hemos explicado o hemos definido lo que es la termodinámica y la termoquímica, ¿vale? Que es la parte de la termodinámica que se estudia concretamente en la asignatura de química. Y también hemos dado explicaciones y hemos puesto ejemplos de lo que es el sistema y el entorno, ¿vale? Importante, el sistema es la parte del universo que se estudia cuando hacemos un estudio termoquímico, ¿vale? Y los diferentes tipos de sistemas termoquímicos que podemos encontrar, ¿vale? Abierto, cerrado o aislado. Entonces, a continuación vamos a ver en qué dos maneras o cómo podemos clasificar las variables termodinámicas, ¿vale? Porque estas variables termodinámicas lo que van a hacer va a ser permitirnos explicar las características de los estados del sistema, ¿vale? Entonces, las variables termodinámicas las podemos clasificar en intensivas y extensivas. Una variable es extensiva cuando su valor depende de la cantidad o la proporción del sistema que se considera, ¿vale? De manera que si nosotros tenemos un sistema pequeño, ¿vale?, que vamos a estudiar, tiene un valor determinado, pero si nosotros cogiésemos ese sistema pero en una mayor cantidad, tendría un valor diferente. Eso sería una variable extensiva. Y luego una variable intensiva es aquella en la que su valor no depende de la cantidad del sistema que se considera. Es decir, si nosotros tenemos un sistema pequeño y esa variable tiene un valor, por ejemplo, de 20, si nosotros tuviésemos las mismas características del sistema, pero estudiándolo en mayor cantidad el sistema, ¿vale?, esa variable continuaría teniendo el mismo valor de 20 en este caso, por poner un número, ¿vale? Pero son variables intensivas las que su valor no depende de la cantidad del sistema, de si tenemos menos o más sistema. Estas son las variables intensivas. Entonces, a continuación pondremos un ejemplo muy sencillo para entender qué son variables extensivas e intensivas y veremos las 6 variables que hemos puesto aquí, la masa, volumen, densidad, moles, concentración, temperatura y presión, si son variables extensivas o variables intensivas. Entonces, supongamos que aquí hemos puesto o hemos creado un sistema, que sería lo que vamos a estudiar, ¿vale?, aislado del universo. Está representado por este cuadrado en el que tenemos hidrógeno gas, ¿vale?, formando la molécula formada por 2 átomos de hidrógeno. Entonces, características de este sistema de hidrógeno gas. Pues en este sistema tenemos que la N, que es el número de moles, es igual a 1, por lo tanto hay un mol de hidrógeno gas. Como hay un mol de hidrógeno gas, la masa de este sistema será igual a 2 gramos, ¿vale? Porque por equivalencias, cada hidrógeno es 1 gramo, como tenemos 2 hidrógenos, 2 gramos, pues un mol de hidrógeno gas equivale a 2 gramos. Luego el volumen. Hemos supuesto que el volumen es de 22,4 litros, que ya os habrá sonado de algunos vídeos y habrá salido ya en química, ¿vale? La presión es igual a 1 atmósfera, la temperatura es de 0 grados centígrados, ¿vale?, o Celsius, y la densidad es de 0,089 gramos partido litro. La densidad sale de dividir la masa entre el volumen, y si dividimos 2 entre 22,4 nos da los 0,089 gramos partido litro. Y estas serían las características de este sistema que tenemos aquí. Entonces, supongamos que nosotros vamos a dividir este sistema por la mitad y vamos a ver cómo nos quedarían estas características, estas variables, cuando nosotros cogemos la mitad del sistema que teníamos inicialmente, ¿vale? Es decir, cuando cogemos más o menos esta porción del sistema. Entonces, el número de moles, que era la N, pues evidentemente si nosotros tenemos que en todo este espacio, en este sistema, había 1 mol de hidrógeno gas, ¿vale? Si cogemos la mitad del sistema, tendremos la mitad de moles, que serán 0,5 moles. Por lo tanto, fijaros que al coger una cantidad diferente de sistema o una porción diferente, esta variable cambia de valor, ¿vale? Por lo tanto, aquí tendríamos un ejemplo de variable extensiva. ¿Por qué? Porque el valor
de esta variable depende de la cantidad de sistema. Inicialmente teníamos 1 mol de hidrógeno, pero al coger la mitad del sistema, el valor varía y tenemos la mitad de moles, ¿vale? 0,5 moles. Como el valor de la variable cambia y depende de la cantidad del sistema, decimos que es una variable extensiva. El siguiente era la masa y pasa exactamente lo mismo. Si inicialmente nosotros teníamos 2 gramos de masa en nuestro sistema, si cogemos la mitad del sistema tendremos la mitad de masa, 1 gramo. Por lo tanto, la masa también depende de la cantidad de sistema, así pues es una variable extensiva. Luego tenemos el volumen y evidentemente el volumen, el espacio que ocupa el sistema, si nosotros inicialmente teníamos este sistema de 22,4 litros y cogemos o lo reducimos a la mitad, cogemos la mitad del sistema, ¿vale? Pues el volumen será la mitad. 22,4 entre 2 son 11,2 litros. Por lo tanto, como el volumen también depende de la cantidad de sistema, decimos que el volumen es otra variable extensiva. Vamos a la presión. La presión, si nosotros cogemos la mitad del sistema, la presión continuará siendo la misma, ¿vale? Porque si en el sistema inicial teníamos una presión de 1 atmósfera, cuando cogemos la mitad continuará habiendo la misma presión, porque la cantidad de partículas que hay se reduce a la mitad, pero siguen ejerciendo la misma presión. No es que se aumente la temperatura para que vaya más rápido, haga más presión. No, la presión sigue siendo la misma, ¿vale? De manera que si la presión es la misma, 1 atmósfera, decimos que la presión es una variable intensiva porque fijaros que no depende de la cantidad de sistema. Es decir, cuando hemos cogido la mitad del sistema, la presión continúa siendo la misma. Y lo mismo pasa con la temperatura, que es un ejemplo más fácil de entender. Si nosotros inicialmente teníamos una temperatura de 0 grados, ¿vale? Ahora, cuando hemos cogido la mitad del sistema, continuaremos teniendo la misma temperatura, es decir, por coger la mitad del sistema o cambiar o coger menos porción de sistema no cambia la temperatura, ¿vale? Es lo mismo que si yo cojo un vaso de agua y lo que hago es separarlo en 2, ¿vale? Ahí no cambia la temperatura, seguirá estando a la misma temperatura, no por el hecho de separarlo va a aumentar o a disminuir de temperatura. Por lo tanto, como la temperatura sigue siendo la misma, esto sería una variable intensiva, igual que la presión, ¿vale? Pensad en el ejemplo del agua para la presión. Lo que pasa es que he escogido un poquito con pinzas porque habrá gente que lo pueda discutir, ¿vale? Pero sería bien otro ejemplo que nos podría servir para entender estas cosas de una forma muy brusca, pero serviría. Y luego, por último, tendríamos la densidad, que la densidad hemos dicho que era masa partido volumen, y si calculamos la densidad de esta porción de sistema, ¿vale? Si dividimos la masa, que es 1 gramo, entre los 11,2 litros de volumen, nos da 0,089 gramos partido litro. Por lo tanto, fijaros que la densidad sigue siendo la misma, independientemente de la porción o la cantidad de sistema. Por lo tanto, la densidad decimos que también es una variable intensiva, que su valor no depende de la cantidad de sistema. Esto sucede porque la masa y el volumen van relacionados, ¿vale? Y disminuyen de forma proporcional, por eso la densidad se mantiene igual. Y de esta manera es como podemos clasificar las variables termodinámicas en extensivas o intensivas.